una de estas noches yo voy a la cama a dormir y le digo a mi esposo casi durmiéndome, Dios es fiel. Y después que le dije, Dios es fiel, recuerdo que le dije, la fidelidad de Dios sería una enseñanza muy bonita. Y sé que no me recuerdo de más nada. Así que me quedé dormida y eso se quedó, esa semillita se quedó sembrada ahí. En ese tiempo estaba comenzando el ayuno y yo había comenzado enero con muchas peticiones de oración, pero en esos días yo no sabía qué orar. Yo iba a mi encuentro con el Señor en la mañana y yo sentía verdaderamente que mi cerebro se quedaba en blanco, no me salían las peticiones de oración. Cuando me reunía con las hermanas en la noche también sentía que no oraba lo suficiente o que no tenía ganas de orar y estaba como en un momento de silencio. Y yo normalmente no soy tan callada, eso me extrañaba. Pero sí hice algo y le dije, Señor, yo voy a permanecer buscándote y vamos a ver qué pasa con esto que me está sucediendo. Y seguí yendo en la mañana a orar, a arrodillarme, seguí reuniéndome en la noche, aunque les confieso que tenía hasta vergüenza porque cuando iba a reunirme yo decía, bueno, ya esta es la hora y yo todavía no tengo ni por qué orar, no me has hablado, Señor, no me has dicho nada. Y sentía que cuando estaba orando el Espíritu Santo fluía y yo encontraba dentro de la oración reunida con mis hermanas un motivo para orar y eso fue creciendo, fue aumentando. En las mañanas sucedió lo mismo, el Señor comenzó a guiarme a través de la Biblia, leía un versículo que estaba casi al final de la Biblia y después leía en otro lugar y el Señor me conectaba a los versículos y las palabras. Entonces comencé a ver que el Señor sí me estaba hablando. También recibí mucha confirmación del Señor cuando mis hermanas oraban. Los motivos de oración que ellas tenían era como el Señor diciéndome, tú no estás orando en estos momentos, pero tus hermanas están orando por tu necesidad. Y también empecé a escuchar alabanzas que me quebrantaban. Y empecé a darme cuenta que el Señor estaba ahí conmigo sin importar la condición en que yo me encontraba, que hasta dudaba de mí. Y el tema de fidelidad seguía tocándome muy de cerca, seguía esa palabra fidelidad en mi mente. Entonces un día me puse a investigar y a profundizar un poquito más de lo que era la fidelidad de Dios y encontré cosas muy bonitas que enseguida yo sentí que era algo muy nuevo para mí y que sentía que el Señor me estaba hablando de su fidelidad y quería compartirlo con ustedes. Primeramente, me gustaría mostrarles a ustedes cuál es el concepto de fidelidad según el diccionario, la definición de fidelidad. Ok, concepto de fidelidad. Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Y en otro lado también dice más adelante, cumplimiento de la palabra dada. Buscando un poco más, encontré el concepto o la definición de fidelidad según la Biblia. Deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. Y ya cayendo un poco más en el tema de la fidelidad de Dios y centrándonos más en lo que les quiero compartir hoy, vemos aquí que la fidelidad de Dios significa que Él es inmutable y hay algunas palabras que yo con intención se las puse sombreadas. En su naturaleza, fiel a su palabra, prometió salvar a su pueblo y mantendrá sus promesas para siempre. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué tantos conceptos para ver la fidelidad de Dios? Y sé que muchas de nosotras hemos visto la fidelidad de Dios en nuestros momentos
Y hemos dicho más de una vez, sabemos que Dios es fiel. Pero ¿qué sucede cuando a veces nos llega ese momento de angustia donde no sentimos a Dios, no sentimos el Espíritu Santo, donde comenzamos a dudar si el Señor verdaderamente nos ha prometido algo y lo va a cumplir, donde empezamos a cuestionar, donde estamos en silencio y no tenemos las fuerzas para orar, aunque vayamos y nos arrodillemos y le decimos, Señor, ¿dónde estás? No te siento. No se sientan mal si les ha pasado, porque estoy hablando por un testimonio que lo he sentido y no creo ser la única de haber estado en esa situación. Entonces, cuando yo le pregunté al Señor que con qué versículo de la Biblia yo podía ilustrar sobre cuán grande es su fidelidad o cuán grande es la necesidad de nosotros en un momento de prueba ver su fidelidad, vi que existen muchos a través de toda la Biblia que hablan sobre la fidelidad, pero el Señor me llevó específicamente a este salmo que les voy a mostrar ahora, que es el Salmo 77, donde se ve el proceso que pasa el salmista, y vamos a leerlo, se los voy a leer. El Salmo 77:1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me parece muy curiosa esta parte que Él dice, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba, desmayaba mi espíritu, no me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. En otra versión de la Biblia dice claramente no podía hablar, o sea que sus palabras no salían para orar, su espíritu desmayaba, se cansaba en medio de la angustia y estaba buscando a Dios aún en medio de eso que le estaba sucediendo. Continuando en el mismo Salmo 77, del 7 al 9, ¿qué sucede con él? Comienza a dudar, comienza a cuestionarse, ¿será que Dios está conmigo? Y se los voy a leer. Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Cuántas nos hemos encontrado preguntándonos, ¿será verdad que el Señor me prometió esto o será que fue idea que yo me hice? ¿Será que el Señor me prometió esto un día y se olvidó de la promesa que me hizo? ¿Será que el Señor no va a contestar esta oración? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Será que el Señor me está castigando porque yo no he sido fiel? ¿Será que el Señor me está castigando porque yo me he portado mal? ¿He hecho algo malo? ¿Será simplemente que el Señor está molesto conmigo porque yo estoy dudando de Él o porque no lo siento? Todo esto se lo cuestionó el salmista. Y algo que él comienza a hacer en el medio de su cuestionamiento y de que él no veía al Señor por ningún lado y él estaba en su momento de angustia, fue reflexionar y dijo, enfermedad mía es esta. En otra versión dice, esto que está pasando me duele, ¿qué es esto que está pasando? Y dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Y cuando busco Jah significa el yo soy, el presente, el que permanece hasta el final y el que cumple, el Dios yo soy. Trajo a la memoria las obras del yo soy, del que siempre está. Sí, y reafirma, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Me estoy acordando de lo que hiciste por mí en el pasado, de cuando me fuiste fiel, de cuando hiciste maravillas que yo pude ver por mí cuando me levantaste. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Lo comenzó a alabar, declaró de las cosas que Él hizo, meditó en las obras del Señor.
y el 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Una vez más se lo dice, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Tú eres el Dios que se hace notar. Y de ahí en adelante él sigue declarando con su boca y con hechos todas las cosas buenas que hizo el Señor por su pueblo, al que le prometió que lo iba a liberar hasta el final y que le iba a cumplir las promesas de la palabra que él dijo. Y cuando llega al 20, en el mismo Salmo 77, le dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y Aarón. Ese Dios de pacto que guió a su pueblo, ese Dios de pacto que cumplió las promesas con su pueblo, que guió a sus hijos, aunque su pueblo permaneció infiel muchas veces. Su pueblo cometió muchos errores, su pueblo incluso lo deshonró, lo desafió. Y les recomiendo más adelante el Salmo 78, que no lo voy a tocar aquí, pero habla un poco más de esa historia. Y habla también cómo él fue misericordioso y él le fue fiel a su pueblo porque él mantuvo su palabra. Y como les dije, este versículo fue el que más me llevó, donde directamente no se habla de la fidelidad de Dios, pero la ilustra como el salmista en su momento de duda buscó y declaró el Dios fiel que él ha tenido siempre. Y fue este versículo el que me llevó a darle a mis hermanas 4 recomendaciones para poder ver, reconocer la fidelidad de Dios, no solo en ese buen momento donde la vemos clara, sino en ese momento donde caemos y nos podemos encontrar solos, perdidos, oscuros. Quizás no tengamos a una persona al lado que nos ayude, quizás en ese momento no estamos sintiendo a Dios, pero sí tenemos una forma de reconocerlo y de saber que Él está presente. Y aquí está, cómo reconocer la fidelidad de Dios en nuestra vida. El primero es leer la Biblia. Conocer más de Dios, conocer más de su palabra. Cuando lees la Biblia, aquí es donde están las obras grandes que el Dios ha hecho por ti. Aquí es donde está la palabra y el pacto y la promesa que Él hace por ti y que te dice que la va a cumplir hasta el final. El segundo es orar con fe. Orar con fe, creyendo en el Señor. Y aunque no tengas ganas de orar, ve a tu encuentro con Dios cada mañana o en el momento del día que tú tienes para orarle al Señor. Aunque en la mañana de verdad que en mi experiencia ha sido completamente diferente y el espíritu está más dispuesto y lo he podido comprobar, hablando del testimonio que me costaba mucho trabajo hacerlo. Pero hay una gran diferencia. Pero ve a tu encuentro con el Señor, que es lo más importante. Ve aunque no te salgan las palabras. Y al otro día vuelve a ir a encontrarte con el Señor y dispone tu espíritu porque Él te va a hablar ahí y Él va a ir haciendo la obra en ti. Atesorar las promesas que solo tú sabes que Él te ha hecho. Todos aquí tenemos esa promesa pendiente, esa oración que le hemos hecho al Señor y no, hermana, no es tu idea. El Señor sí te ha hecho promesas en tu intimidad con Él. Tú sabes las promesas que el Señor te ha hecho. Recuérdalas y guárdalas, porque el Señor no se va a olvidar de esa promesa. Él la va a cumplir y tú debes estar con tu espíritu listo para cuando Él la cumpla, tú la veas y la recibas, porque el Señor no cambia su palabra. La 4 es recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Recordarlas para que sepas que si Él lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer. Él no te ha abandonado. Recuerda todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por ti. Decláralas con tu boca. No es lo mismo pensarlo que declararlo con tu boca, alabando al Señor. Señor, si tú hiciste esto por mí, tú lo vas a volver a hacer.
Si tú me sanaste, tú vas a volver a sanar. Si tú me sanaste a mí, tú vas a volver a sanar a mi hermano. Eso va a provocar el mover del Espíritu Santo, el despertar del Espíritu Santo, que quizás no estás viendo en ese momento, pero lo va a provocar y lo vas a ver. Vas a ver de nuevo el mover de Dios en tu vida. Y hermana, te quiero decir, voy a hacer un paréntesis en este momento, y te quiero decir que si en este momento de tu vida tú no estás viendo una oración contestada, si en estos momentos tú tienes una promesa pendiente con el Señor y estás esperando y ha pasado el tiempo y no la ves por ningún lado, yo quiero decirte que en estos momentos tú sí puedes ver la fidelidad del Señor. Tú la puedes ver contigo, porque la fidelidad del Señor no es algo que sucede al final cuando Él cumple tu promesa, no es algo que la ves al final cuando ya ves la oración contestada y estás feliz. La fidelidad del Señor es en todo momento. Y ese es el mejor recurso que tenemos del Señor. Que Él permanece contigo sin importar tu condición. Que Él permanece contigo sin importar que tú dudas. Él permanece contigo aún cuando somos seres carnales, somos humanos y le somos infiel. Su fidelidad no cambia. La fidelidad del Señor la podemos ver cuando una hermana te dice: ¿qué necesitas? Voy a orar por ti y voy a ayunar contigo. Yo voy a sacrificarme contigo. La fidelidad del Señor la podemos ver y la he visto en mi vida, partiendo de mi testimonio, cuando yo he estado al morir y el Señor no solo salvó mi vida, sino que le dio a mi esposo el regalo de la salvación. Y hoy en mi casa tengo un hombre que cree a Dios. La fidelidad de Dios la podemos ver si traes a recuerdo todas las cosas que Él ha hecho en tu vida. Tú puedes en estos momentos mínimo dar un testimonio de la fidelidad del Señor en tu vida. El que estemos sentadas aquí hoy es la fidelidad de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra hermana. Hay muchas formas de ver la fidelidad del Señor, solo tienes que disponer tu espíritu. La fidelidad del Señor es que una hermana nuestra haya comprado una alfombra que tiene el Salmo 91 hace meses atrás, y que cuando la ha necesitado, el Señor le ha dicho: yo estoy aquí, estás bajo mi sombra, estás protegida. Entonces les quiero mostrar ahora, casi ya terminando, igual que como comenzamos, con una definición y con un concepto. La palabra fidelidad viene de fiel, y fiel en hebreo se escribe emet, y espero estar pronunciándola bien. Aquí me llevó el Señor paso tras paso mostrándome su fidelidad. La palabra emet se traduce con palabras como fiel, confiable, seguro, digno de confianza, y también como amén. La palabra emet la puedes ver en la Biblia, en cada versículo que se dice que el Señor es fiel, confiable, que es un lugar seguro y que es digno de confianza, y también cuando se dice amén. Amén. Emet es la palabra en hebreo. Les quiero mostrar a dónde me llevó el Señor, porque no fui yo, hermanas, el Señor era una curiosidad, y es contundente este concepto. Emet significa verdad, y se escribe con esas letras del alfabeto hebreo que ustedes ven ahí. La palabra verdad contiene la primera, la media y la última letra del alfabeto hebreo. Esto me pareció asombroso. Esto fue lo que a mí me dijo que el Señor haya puesto la palabra fidelidad en mí. Tenía una confirmación de compartirlo, porque es real. Abarca, dice, es la última letra, contiene la primera, la media y la última letra del alfabeto hebreo.
lo que indica la verdad que abarca todas las cosas y perdura desde el principio hasta el final. Amén. Ahí pueden ver el alfabeto hebreo para comprobarlo. Y díganme, hermanas, ¿quién es el que nosotros conocemos que confirma y reafirma que Él es el principio y el fin? Aquí en Génesis 28:15, y ya casi estoy terminando. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En otros lugares dice, no te dejaré hasta que haya cumplido mis promesas en ti. Estoy aquí, estuve contigo desde que te creé, estoy aquí y estaré contigo hasta el final. Y para terminar, tenemos en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, todopoderoso. ¿Quién es ese amigo fiel que está con nosotros en el principio? Permanece en el proceso, permanece en nuestras dificultades y también está al final. El que todo lo puede, el que cumple su palabra, el que es invariable, el que es inmutable. Ese es nuestro Dios.